Hoy lunes 8 de abril de 2024, todos los días entre semana, les damos la bienvenida a todos los asistentes a este ejercicio académico de la tarde-noche, en el cual abordamos temas de alto interés nacional e internacional con el fin de consolidar esa visión geopolítica, esa visión estratégica, esa visión analítica profunda que se debe tener para poder entender la política, actuar en ella y buscar desde luego soluciones. El tema es el análisis geopolítico y estratégico de la actual situación de las supuestas disidencias de las FARC. Y debemos confesarle a nuestro auditorio que lo que vamos a decir hoy apenas es un pincelazo, una pasada por encima para formarnos una idea y revisar unas conclusiones complejas que sacó la ONU y la Cruz Roja Internacional respecto a lo que está pasando en Colombia y que nos da la pauta que ni el pacto que se firmó con Santos funciona, que ni las FARC han cumplido, que el narcotráfico está súper disparado y no nos damos cuenta con lo que pasa, y que el señor Petro con su cantidad de artilugios y manejos propagandísticos nos ha desviado la atención sobre lo fundamental, pero le agregaríamos otro elemento nocivo, y es que el cansancio que tiene la población ya de oír hablar de violencia y de guerra y de narcotráfico y de terrorismo y nada de soluciones, como que se va perdiendo y se va diluyendo y ya no importa si pasó en Urabá, si pasó en el Putumayo, sino el día a día que está viviendo cada persona va a hacer ver las cosas de distintas maneras. Entonces, por eso les digo que lo que vamos a ver hoy es como una especie de brochazo, de bosquejo. Hemos tomado inclusive dos de las ayudas que utilizamos esta mañana, la jornada de análisis académico que hacemos para tocar un tema que fue una operación en el Cauca, recientemente realizada por la Fuerza de Tarea Apolo, que está ya al mando del general Federico Mejía. Pero el punto esencial es que miremos esas dos reflexiones y miremos otros hechos y miremos lo que dice la Cruz Roja Internacional para que nos pongamos la mano en el considere y piense y miremos como colombianos también en qué estamos, en qué andamos, en qué enredo es el que estamos metidos con un gobierno que no funciona, con una guerrilla que ni se desmovilizó, ni dejó el negocio del narcotráfico, con unas mafias incrustadas en todos los sectores del gobierno nacional y con una cantidad de bandidos matándose entre ellos y con unas danzas de millones de dólares y de pesos que son astronómicas y que nos pasan por el frente, pero con tanta noticia y tanto mensaje que llega por las redes sociales, como que ya ni le ponemos cuidado a eso. Entonces, allá es donde queremos llegar para reflexionar un poco. Entonces, miremos el por qué existe la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Qué es eso? Y luego más adelante veremos que hay otros grupos, pero enfoquémonos en estos para comenzar a entender un poco el problema que hay. Recordamos que durante el pacto en La Habana, lo que se hizo fue un show publicitario entre los delegados de la FARC y los delegados de Santos, pero no se concretó absolutamente nada de un acuerdo de paz, porque primero que no se llamó acuerdo de paz, sino que acuerdo de la terminación del conflicto. Luego se insistió mucho con la temática de una paz estable y duradera. Y luego se buscó la figura publicitaria de desarme, desmovilización y reinserción. Y el señor Santos insistía de mil maneras y sus delegados también, que era que lo más importante era que esa sigla DDR se cumpliera, desarme, desmovilización y reinserción. Pero si miramos las cosas sobre el tapete, ni lo uno ni lo otro, ni desarme, ni desmovilización, ni reinserción, ni paz duradera, ni paz estable, ni siquiera paz parcial. Entonces, ¿qué nos está pasando?
para reflexionar, ¿no? Lo segundo es que ocurrió la captura de Santrich, que ya ahora hasta el señor fiscal, hasta el señor canciller Eiva Durán, que toda la vida ha sido de los mismos, me refiero a los del lado de las FARC, dice que es un entrampamiento que le hicieron. Lo que pasa es que la DEA, en coordinación con la fiscalía del señor Néstor Humberto Martínez, hizo una operación especial aquí y le pusieron el cebo. Vieron que necesitaban 10 toneladas de coca en Estados Unidos, que las recibían en en el puerto de Miami, que las camuflara muy bien, que ya tenían toda la forma montada para hacer el ejército, pero me necesitaban una muestra del producto que les iba a mandar. Y ni corto ni perezoso, el señor Santrich les entregó 10 kilos de coca de altísima pureza. Entonces sellaron el trato, le dieron una plata y el santo y seña para quien se reuniría con ellos en Miami sería un billete de dólar con determinado número fraccionado que al unirlo casaba perfectamente y formaba el, la figura o firmaba el billete original. Entonces se cuadró así, se hicieron todos los trabajos de seguimiento de la red completa, cayeron el sobrino de Iván Márquez, eh, un señor que era esposo de una reina de belleza, ya antigua, no una reina de ahora, sino hace unos 15, 20 años, y otras personas relacionadas con las FARC. Y se estableció que el cerebro de todo no era Santrich, sino Iván Márquez. Entonces, los dos, Santrich e Iván Márquez, habían sido seleccionados por los terroristas del Partido de los Comunes para que lo representaran como FARC todavía, porque se llamaban Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el primer nombre que le dieron a su agrupación supuestamente política. Entonces, Piedad Córdoba de inmediato renunció a la candidatura que tenía por las eh, organizaciones de apoyo clandestino a las FARC, hablaban de la segunda independencia. Timochenko también renunció a la candidatura que había lanzado la presidencia por las FARC directamente, y Iván Márquez escapó, perdió, vino a aparecer por allá mandando un mensaje desde la zona del río Lozada, donde están las famosas guardias campesinas, diciendo que ellos son la nueva organización social y el señor Petro legitimándolas. Los mismos fueron los que secuestraron los policías en el Caguán hace ya más o menos un año. Y Santrich fue capturado y se armó un zambapalos de esos que en Colombia suelen armar nuestros juristas con el punto, la coma, el artículo, el inciso, el numeral, la sentencia, el concepto, etcétera, etcétera. Conclusión, ese bandido iba y venía y él feliz porque era la víctima. Cada vez que era víctima, no era un delincuente, sino era una víctima. Entonces, que no lo juzga la Corte Suprema de Justicia porque es que él está inmerso dentro de la JEP. Ah, sí, pero es que el delito que cometió es unos días después de que ya firmó el pacto. Entonces, que debe ser la Corte. Ah, pero que entonces, como él todavía no es congresista, entonces no lo juzga la Corte, sino que lo juzga la Fiscalía, o pues, lo procesa la Fiscalía, no lo juzga ni lo procesa, para que lo juzgue un juez de conocimiento. Sí, pero es que entonces ya como el señor recibió la credencial del Congreso, lo que le falta es posesionarse, entonces pasa para la Corte, pero la Corte es que fue que eso no es conmigo. Entonces, en ese jueguito de va y viene, el tipo entró a la cárcel, estuvo allá y finalmente decidieron dejarlo libre porque era un honorable parlamentario. Y en ese juego salió de la cárcel una figura de que era un pobre viejecito sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, pan y pez, como en la poesía de Pombo. Salió ciego, en silla de ruedas, incapaz de caminar, enfermo, riñones, hígado, ojo, por los ojos porque no veía, corazón, mejor dicho, era un cadáver andante el señor Santrich. Y a los poquitos días apareció Rozagante en La Guajira reunido con los bandidos que tenía el Gago Gómez allá, volvió a Bogotá y luego de sorpresa apareció en La Guajira y entre Solís Almeida y el Gago Gómez lo ayudaron a escaparse para Venezuela. Mientras tanto, Iván Márquez había montado toda su
parafernalia e hizo un recorrido como si se tratara de Cristóbal Colón llegando a América o de Alejandro Magno cruzando hacia el oriente de Europa por el sur buscando la India. Hizo hasta un documento contándolo, lo publicaron, la Segunda Marquetalia, cuando pasaron por distintos sitios y revivieron la época de la guerra y lo que ellos habían hecho y no sé qué más cosas. Y por fin dijo que estaba en Colombia, lógico, Venezuela sino en Colombia, y que lanzaba la Segunda Marquetalia. Entonces el show continuaba. La fuga de Santrich se fugó con la complicidad del Gago Gómez y del otro por La Guajira y terminó en Venezuela, donde se reunió con Iván Márquez y donde tienen una red, no uno sino, ni dos, sino una red de alcaldes de todos los estados limítrofes con Colombia que se reúnen a menudo con las FARC y está aprobado en documentos incautados a la Segunda Marquetalia. Entonces, allí aparecieron y mientras tanto, Gentil Duarte, que ahí es donde comienza a armarse todo este nodo, es que cuando estaban en Cuba negociando, Gentil Duarte había manifestado su deseo de que él seguía la línea de sus jefes, Ojoy y Marulanda, ambos muertos, eran los que lo han formado a él como guerrillero, que él consideraba que se estaba entregando el movimiento guerrillero o la ideología guerrillera al Estado que tanto habían combatido. Pero el fondo no era ese. El fondo era que Gentil Duarte se había olfateado que los cabecillas iban a montar un negocio de narcotráfico y lo iban a dejar por fuera. Entonces lo iban a desmovilizar y someter como a los demás, mientras ellos seguían manejando la coca con las milicias bolivarianas, con el Partido Comunista Clandestino, que nunca fueron desmovilizados. Entonces en la 10ª conferencia se les paró en la raya y les dijo que él no iba a firmar ese pacto ahí y que él iba a seguir la guerra. Obviamente, los demás bandidos, que son bandidos, leyeron cuál era la intención, era quedarse con el negocio del narcotráfico. Entonces dijeron, y este, ajá, y este cómo nos va a dar en la cabeza. Entonces Timochenko, que el mismo Iván Márquez, que todavía no se ha desmovilizado, le dijeron ahí en las carpas que tenían, no, hombre, vaya más bien y convenza a Mordisco que no se separen y después negociamos entre todos. Pero todos sabemos que la pelea entre los bandidos es por el botín. Entonces no negociaron, se devolvió y se declaró en rebeldía. Y esa rebeldía significaba que le nacía una verdadera disidencia a las FARC, no como la de la Segunda Marquetalia que es figurada, y que esta disidencia iba por el negocio del narcotráfico en cabeza de Gentil Duarte y de Iván Mordisco. Ahí nos queda más claro. Entonces se meten a Venezuela, la Segunda Marquetalia que tiene línea directa con Maduro, llega allá y llegan a negociar, pero pues allá también son bandidos, el cartel de los soles también es de delincuentes. Sí, pero ¿y cuál es el problema si Gentil Duarte también nos está dando? Entonces ustedes denos por un lado y les damos una zona y a Gentil Duarte le damos la otra. Eso tenía que terminar mal, hasta en enfrentamientos por problemas de narcotráfico con la Guardia Venezolana. Y entonces terminó el señor Padrino, se me estaba escapando el apellido, Padrino, el señor Rodríguez Chacín y los otros alfiles de Maduro diciendo que el grupo de Gentil Duarte no son revolucionarios, que lo que son es paramilitares colombianos enviados por Álvaro Uribe para hacerle daño a Venezuela. Y esa es la figura que ellos tienen. Entonces el ELN, que andaba en charlas clandestinas con las FARC de marquetalianos o de segunda marquetalia, y obviamente con la narcodictadura de Maduro, pues se metió a terciar allí y armaron entonces como un conjunto que es Guardia Venezolana, ELN y Segunda Marquetalia contra Duarte. Y ahí hemos visto la cantidad de enfrentamientos que ha habido y de conversaciones que ha habido en diferentes zonas, pero definitivamente el gran problema de ellos es narcotráfico, minería ilegal y negocios ilícitos, por ejemplo, como el tráfico de seres humanos. Jamás se van a poner de acuerdo porque todos quieren el botín y el control de la zona y ser el enlace directo con los narcos mexicanos. Y los narcos mexicanos le compran a que les venda. Si las FARC de Duarte
que ya no existe porque murió, o sea, las de Mordisco, les venden, le compran. Y si las FARC de la Marquetalia les venden, pues le compran. Y si el Clan del Golfo que está en contra de ellos les vende, pues le compran. O sea, el narcotráfico sigue alimentando este conflicto y todos por parejo buscando apropiarse del negocio. Luego vinieron unos hechos que son muy conocidos por todos ustedes, la muerte del Paisa y de Santrich, que fueron eliminados por gente de Gentil Duarte por negocios de narcotráfico. Parece ser, y es obvio, que los que los vendieron fueron gente de la Guardia Venezolana que tenían la misión de Maduro y de Padrino de cuidarlos, de garantizarles que por la zona donde ellos se mueven tuvieran lo que llaman los moscas, o sea, gente con motos para que rápidamente les avisara y se quitara de ahí. Pero como entre bandidos saben cómo es que se hacen las cosas, se infiltraron hasta los campamentos y los dieron de baja. Por ejemplo, al Paisa le colocaron un montón de explosivos alrededor del campamento y cuando salió lo volaron en pedazos exclusivamente a él, o sea, lo estaban observando. A Santrich lo dejaron salir cuando iba por un negocio de coca y lo esperaron en la mitad del camino y le dieron. Al loco Iván lo mataron por ahí en otra ciudad haciendo un negocio de coca con narcos del sector de Guyana. Y en un atentado similar al que le hicieron al Paisa, le dieron a Iván Márquez. Le dijo que había muerto, que no había muerto, que está herido. Y solamente los dos comisionados de paz, el señor Rueda y el señor Patiño, son los que dicen que él está ahí. Y la semana pasada apareció el general Salamanca diciendo que está en Colombia. Pero nadie lo ha visto. Es probable que si está, tiene que estar muy afectado, tiene que haber quedado muy afectado, porque el atentado que le hicieron fue similar al del Paisa, con unas cargas de explosivos alrededor del campamento, y él cayó en la trampa. Puede que haya perdido parte de sus miembros vitales y por eso no lo presenta porque debe estar muy desconfigurado. Entonces, luego vino el show, el ministro Molano, que hablaba más de la cuenta, era especialista en hablar más de la cuenta, salió diciendo en los medios de comunicación que porque el ejército había bombardeado un campamento de Iván Mordisco en el Caquetá, que habían encontrado la boina del bandido era que estaba muerto. Y sostuvieron esa información y hasta en los medios de comunicación lo dieron por cierto. Medios tan serios como CNN, la BBC de Londres, como Radio Francia Internacional, como France 24, lo publicaron e inclusive nos preguntaron que qué pasaba con la muerte de Mordisco. Y dijimos, si es cierto, pues un golpe duro por esto y por esto. Pero luego apareció que no estaba muerto. Y recordemos que por los mismos días Salud Hernández viajó a la Arauca y entrevistó a un bandido que tenía pinta como de profesor universitario bogotano, que hablaba muy, muy finito y con un centavo de pierna cruzada y sí, fumó mucho en la entrevista, diciendo que ellos allá asesinaban a todo el que estaba en contra de las FARC en Arauca y dio a entender que también limpiaban al otro lado de la frontera en Venezuela. Pero cuando Salud lo trató de precisar, se salió por las ramas y dijo no, que era que al otro lado había gente que no sé qué, que los atacaba, pero que ellos se defendían. Le dio la vuelta al asunto. Entonces, miren ustedes todo este enredo que hay ahí detrás y que por eso decimos que ha pasado como tan inadvertido primero por la pandemia, segundo porque el señor Petro nos ha puesto otra agenda distinta, al parecer intencional, para que no nos entremos en esto. Y tercero porque son tantas las imposiciones que hacen al país que la gente como que ya ni le pone cuidado a eso. Entonces tenemos en realidad en este momento es una situación álgida de enfrentamientos entre estos dos grupos y otros grupos, según, como lo vamos a ver más adelante, la Cruz Roja Internacional, son 8 conflictos que están vivos en Colombia y es increíble que esto exista y que podamos decir que es un país donde hay democracia y libertades con 8 conflictos armados internos. Entonces comencemos a mirar algunos detalles que nos dejan pensando, bueno, y esto cómo es, o para dónde va, o qué es lo que pasa? Resulta que este bandido que está aquí al lado de Iván Márquez, el cursor con puntero láser para verlo mejor, este, John 40,
Si recordamos por allá hace un par de años cuando vimos la historia del negro Acacio que cayó en un bombardeo, que ha sido el que le ha recibido los fusiles a Vladimiro Montesinos y que era el dueño de la coca en el oriente colombiano, que murió en un bombardeo del ejército. Entonces quedó este delincuente que era uña y mugre del mono Jovoy, formado a su imagen y semejanza. John 40, narco pura sangre, y le organizaba a los cabecillas de las FARC unos bacanales al estilo de los narcos mexicanos, trayendo hasta prostitutas de otros países en avión a las selvas del Bichada, Goviare, los esteros, y allá hacían unos bacanales impresionantes. Entonces, cuando se produjo, bueno, ustedes cuidado bien cómo es la mentalidad de los bandidos. Cuando se produjo la supuesta desmovilización de las FARC, este bandido apareció eh, que él no se rendía y que él era fiel a los dictados de Marulanda y de Jujuy. Nunca dicen que a Iván Márquez, ¿no? El narcotráfico, no, sino a Marulanda y Jujuy, y con eso enmascaran su actividad. Y terminó unido con Iván Márquez. Entonces la tragicomedia que viene aquí es que las FARC lo metieron en la lista de los desmovilizados y en la JEP aparece como uno de los beneficiados por la JEP, pero como no ha venido a rendir indagatoria o a rendir versión, entonces lo tienen ahí en salmuera para decirle que definitivamente perdió ese beneficio. Pero como el señor Santos mandó esa lista a Estados Unidos, entonces aunque ustedes no lo crean, el Departamento de Estado lo sacó de la famosa lista Clinton. Y todos sabemos que la lista Clinton es una lista que se inició a engrosar durante el gobierno Clinton para meter a todos los que estuvieran relacionados con narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. Entonces, aunque nos parezca más inverosímil todavía, lo sacaron de esa lista. Pero al grupo de la segunda Marquetalia, en que está ahora, lo metieron en la lista. Entonces uno dice, y esa vaina como es como un movimiento contable. Sale de caja y entra a bancos, pero luego sale de bancos y entra en activos. Debe ser así, ¿no? Entonces, es algo de lo curioso, pero son de los hechos que pasan y transcurren y como que mm, quedan desapercibidos, pero ocurren. Otro, miren ustedes, esto es como para una novela de esas de Gustavo Bolívar, de las narconovelas. Este bandido, alias Ferley, es de los que le juró lealtad eterna a Gentil Duarte. Entonces entró en el mismo proceso, entró en la lista de los que no se habían amnistiado, o sea que era un bandido buscado. Pero estando donde Gentil Duarte se robó un poquito de plata, poquita, 40.000 millones de pesos. Una bicoca se llevó, le robó a Gentil Duarte. Entonces, como lo estaban buscando por matarlo, y él, pues, nivel intelectual y su nivel social y cultural, tampoco es que le dé mucho para moverse por el mundo. Además, está mal acostumbrado a vivir en el monte, en los campamentos, siendo bandido. Entonces, lo que hizo fue irse para Venezuela y buscar a Iván Márquez y entregar una parte de esa platica y otra a Santrich. Y entonces ahora es miembro de la segunda Marquetalia. Y resulta que en una operación que hizo la semana antepasada, el ejército y la fiscalía en norte de perdón, en Santander, en Cimitarra, fue capturado, eh, sindicado de ser el jefe de una de las cuadrillas que está delinquiendo allá en ese sector. Entonces, analicemos de todo lo que hemos visto ya, de todo ese enredo, cómo se podrá hacer una paz total como la que plantea el señor Petro, con todo este tipo de detalles y intríngulis tan complejos. Pues se necesitaría un milagro, ¿no? Para que eso ocurra. Ahora miremos este otro, porque la guerra sigue, ¿no? En el Pacífico, entonces allá también están una cantidad de grupos armados peleándose el control del narcotráfico, porque es muy rentable, de los cultivos, de la exportación de la droga, de los insumos, etcétera. Y ahí vemos
en un golpe que les dieron el ejército y la Armada Nacional y la Fiscalía, les incautaron otra bicoca, una pendejadita, de 16 millones de dólares nomás, tanto en insumos como en dinero, equipos y toda esa cosa que tenían allá. Entonces, con esa danza de millones, sumen ustedes, si un solo bandido le roba 40.000 millones, ¿cuánto tendrán en efectivo para hacerle daño a Colombia? Para comprar conciencias, para torcer procesos judiciales, para torcer procesos políticos. Es aterradora. Es una danza eh, indescriptible de dinero sucio, orientado a hacerle daño al país. Y entonces eso nos deja otra pregunta. Con todo ese poder que tienen, ¿será que sí están pensando en volverse personas decentes y integrarse a una sociedad, abandonar las armas y salir a hacer el show, por lo menos que hicieron los otros bandidos, de que sí, eso se lo cometimos nosotros, aquí estamos y qué pena, pero es culpa del Estado? ¿Será que siquiera piensan en eso? O teniendo todos los recursos acostumbrados a comprar lo que quieren, a hacer lo que quieren, a matar al que sea, a ocultar pruebas, a desaparecer gente, a vender coca, a viajar, a hacer parrandas, van a cambiar ese escenario? Difícil, ¿no? Pero sigamos mirando porque esto atrae más todavía. Aquí hay otro caso de otro bandido que es de esos como no, de no te lo puedo creer y por el cual ofrecen apenas 1.000 millones de pesos a quien lo capture. Pero entonces aquí, viendo esas danzas de dinero, esas cifras tan exorbitantes que manejan, pues pasa como cuando a Pablo Escobar le decían que daban no sé cuánto porque lo capturaran a él. Y entonces él decía, yo le ofrezco a usted el doble porque vaya y mate al que me está buscando. Aquí pasa lo mismo. Imagínese, un solo bandido le robó a un grupo 40.000 millones de pesos y no les hizo mella. Imagínese ofrecer 1.000 millones de pesos por la captura de un bandido de esto. Eso es como un juego de niños, ¿no? Como cuando los niños juegan a ese tío rico y ponen ahí unos billetes falsos sobre la mesa. Y el niño que más quiere chicanear más billetes pone. Igual. Entonces, este bandido es otro de los, como dirían los jóvenes de ahora, de los duros de las FARC, que también dijeron que no se acogían al proceso y que se unieron a la segunda Marquetalia. Entonces, en este momento, la dirigencia de la segunda Marquetalia está entre Márquez, que no se sabe en qué condición esté, entre este tal Calarcá, que es otro mono jojoy en potencia, y el que capturaron la semana pasada, el tal Villa, que cayó en el Cauca. Aquí lo vemos al comisionado de paz, el señor Rueda, reunido con todos estos zampones, hablando de la solución a los problemas del país. Recordemos que aquí hay un punto gravísimo. El señor Duarte y Mordisco están negociando y han tenido cierta, Duarte ya se murió, Mordisco y su gente, pero han tenido cierta, dijéramos, aceptación, entre comillas, porque ellos desde el primer día dijeron que estaban en contra del proceso, se declararon en disidencia y no firmaron nada y no aceptaron ningún acuerdo con el gobierno. Claro, son bandidos y deben estar en la cárcel, pero entre comillas dijéramos que tienen alguna razón en poder negociar porque nunca han estado en conversaciones. Pero es que todos estos zampones, los otros de la segunda Marquetalia, estuvieron en el proceso de paz, lo firmaron y luego se unieron con Iván Márquez, con el cuento de que él y Santrich eran perseguidos de un entrampamiento que le hizo el fiscal, no de un negocio de 10 millones, perdón, de 10 toneladas de coca, por las cuales inclusive está preso en Estados Unidos el sobrino de Iván Márquez, que era el que, como habla inglés y era viajero internacional y tenía pasaporte, visas, les hacía todos los contactos en el exterior. Entonces este bandido se reunió con el señor Rueda y eso generó mucha controversia en los medios, muchos programas de opinión, que como así que unos delincuentes que ya habían firmado un pacto de paz y se burlaron del país, estaban ahí sentados. E insisto, decían que por lo menos el tal Mordisco siempre fue rebelde, siempre dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces tendría, entre comillas, alguna justificación, aunque no la tiene, debería estar él en la cárcel. Bueno, y aquí hacen la descripción de quién es el tipo.
tiene 22 años de militancia en las FARC, ya tiene 23, 24, en este momento tenía 22 cuando publicaron eso, tiene 40 años de edad aproximadamente, se ha movido por toda la zona de el narcotráfico en el sur y el oriente de Colombia, ha tenido contactos con un montón de organizaciones criminales, es experto en manejo de explosivos y de armas, ha participado en decenas, centenares de casos criminales, ha asesinado menores de edad. No, de hecho, tiene un prontuario igual al de Timochenko, de la mujer de Tiro Fijo, o la de esos bandidos que ahora son senadores. Entonces, se calcula que es uno de los jefes de las FARC con mayor incidencia, con mayor liderazgo, ya que su origen campesino lo hace muy cercano a los demás bandidos que también son de origen campesino. Ahora, hace un año, exactamente en abril del 2023, en el periódico El País de Cali publicaron un bosqueo general de lo que pasa en el Valle del Cauca con las FARC. Y entonces en el Valle del Cauca tienen guerrilla de las FARC en el sur del valle, pero también tienen en el occidente. Desde luego tienen en el norte y también tienen en el oriente. Pero como si faltara poco, entonces en el centro del valle también hay guerrilla de las FARC. Y como si faltara poco, pues en Cali están todas las sedes de todo lo que manejaba Catatumbo y se lo pasó a otros y ahora es un honorabilísimo y transparente senador de la República. Entonces las FARC siguen en el Valle del Cauca con otros nombres, pero mejor armados, porque en esta danza de millones que hay, y es la razón por que no sueltan esa ubre, están manejando todo el narcotráfico, disputándoselo a los carteles tradicionales, imponiendo las normas y arrinconándolos poco a poco. O sea, está ocurriendo con el Valle, en el Putumayo, en Antioquia, en el nordeste, en el noroccidente, perdón, y en el Catatumbo, en Arauca, en el Putumayo, ya lo dijimos, en Paquetá, en los límites de Huila, Tolima, Meta, un fenómeno parecido al que tienen los narcos dentro de México. ¿Y en qué consiste el fenómeno? Que estos carteles están avanzando de manera geométrica y geográfica, tratando de eliminar a los adversarios y establecer controles totales. Por ahora juegan a las dos cartas, a la, entre comillas, diplomacia para negociar entre ellos, coexistir, pero van buscando cómo hacerse a un lado. El tema es que es tan bueno el negocio de la compra de coca y el consumo en Estados Unidos, en Europa, en Australia y otros países que no dan abasto para satisfacer los mercados. Al contrario, todos los días reciben más y más pedidos. Y entre más les quitan, entre más les cogen cargamentos, más exportan porque más pedido hay. Y además, a veces hasta les conviene que se caigan esos cargamentos porque al siguiente cargamento le pueden colocar un incremento a vida cuenta que dicen que perdieron dinero en el anterior. Entonces, los compradores que pagaban los $20 por la dosis, ahora pagan 25 sin problema y el negocio sigue igual que como antes. Entonces, esa es otra situación grave de lo que está pasando en el Valle del Cauca con este fenómeno. Ahora miren ustedes que es que no es solamente en Colombia, y esto, como decíamos al principio, es un barniz, es un brochazo, por no mencionar lo que pasa en Panamá, por no mencionar lo que está pasando en Ecuador, perdón, en Perú, en Brasil, en la misma Venezuela y en las Antillas. No, únicamente tocamos aquí a manera de información general lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y aquí ven ustedes que dentro del territorio ecuatoriano, en un patrullaje de rutina, de búsqueda, persecución al narcotráfico, la Guardia o el Ejército ecuatoriano entró a un cambuche y encontró una gran cantidad de armas, municiones, documentos, todos relacionados con la guerrilla de las FARC ubicada en territorio ecuatoriano. Alguna vez hablamos aquí cuando analizamos la lucha que hay entre los comandos de frontera, que son
de la segunda Marquetalia y la Carolina Ramírez, que es de Iván Mordisco, ahí en el Putumayo, donde se matan y los muertos los llevan por volquetadas, que los hemos visto varias veces. Eh, Analizamos que tienen contactos con narcos brasileños, ecuatorianos y peruanos que estaban hablando en el tiempo de comprarles unos drones. Hoy ya no es una información secreta que se tenía en ese momento, sino que es pública. Y ya se habla abiertamente de que tienen drones y que ya están hablando hasta de artillarlos con explosivos para atacar las tropas. Ya se ha publicado varias veces por unidades del ejército que han sido seguidas por drones en la selva o en la montaña donde van patrullando y entonces los bandidos tienen la información exacta por dónde andan el ejército. O sea, están haciendo, utilizando los mismos métodos, utilizan la fuerza armada regular, pero tienen una ventaja, que tienen el dinero del mundo. Si un dron se le avería, se deteriora a la fuerza pública, pues eso es todo un proceso administrativo, toca hacer la investigación, darlo de baja, sacarlo de los inventarios, hacer los costos, la investigación de los responsables. En cambio, a estos bandidos, el ejército les derriba un dron y al otro día tienen otro, o dos, o cinco, o 10 drones listos porque el narcotráfico fluye. Fluye. Es que esa danza de dólares y de dinero que hemos visto hoy realmente es asombrosa. Bueno, pero a esto le faltaban más patas a ese gato. Entonces, la semana pasada, la Cruz Roja Internacional, en una exposición que hizo ante diferentes entidades, cuestionó fuertemente al gobierno. Y bueno, ¿ustedes para dónde van? ¿O qué es lo que quieren? ¿O cómo es esto? Porque hablan de un cese al fuego total, una paz total, unas soluciones totales, lo cual es ideal y sería óptimo y excelente. Pero es que la realidad es que tenemos autodefensas, o mal llamados paramilitares, y guerrillas de las FARC que están abriendo nuevos frentes de guerra. Entonces, ¿cómo es ese cuento? Lo que más o menos pregunta la Cruz Roja al gobierno colombiano y la ONU respalden la misma pregunta. Pero paralelamente con esa doble moral, entonces está la Cruz Roja apoyando todo tipo de acciones, entre comillas, humanitarias, mirando para otro lado, cada vez que los campesinos arrestados por las FARC secuestran los soldados, ahí sí no dicen nada, no dicen que son crímenes de guerra, que es instrumentalización de la población, eso no lo dicen, ni tampoco dicen nada cada vez que las FARC cometen esos crímenes atroces que van y levantan a los del bando contrario y matan a 20 o 30, como ocurre en el Putumayo, y hasta los suben en volqueta y se los mandan allá a los inspectores de policía. Bueno, y en medio de esa exposición tocaron este tema tan complejo. Miren ustedes, y le dicen al gobierno colombiano y al país, oiga, pero es que ustedes andan en un carnaval de violencia que nadie se lo explica. Y le ponen 8 escenarios de combates y enfrentamientos que hay actualmente y que en medio de tanta publicidad que se le hace a los sandeces del señor Petro se nos olvida a los colombianos. Entonces, por un lado, el Estado colombiano contra el ELN, en el otro, el Estado contra las autodefensas gaitanistas, sobre todo en Córdoba y Urabá. En otro, el Estado contra las antiguas FARC de Iván Mordisco, que nunca dijeron que se acogieran al proceso de paz. Ahora, el ELN tiene una guerra casada con las autodefensas gaitanistas, especialmente en el Chocó. Y como son comunidades negras y abandonadas por ahí, de vez en cuando los noticieros publican una que otra entrevista, pero eso allá es tenaz. Ayer, ayer, en un municipio que se llama Sipí, 5 personas perdieron las piernas en minas antipersona colocadas por el ELN. Y eso ni al señor Patiño, ni a la señora Vera Grave, que son los que manejan las conversaciones con el ELN, parece importarles. Entonces hay que seguir el cese al fuego porque si no, ¿cómo hacemos para que Aureliano reciba el Premio Nobel de Paz si rompemos esas conversaciones con el ELN? Además, como esas minas fueron colocadas es contra las autodefensas gaitanistas y esas son contrarias al gobierno, entonces mejor miremos para otro lado. Eh,
Hay también otra guerra que es la de las FARC de Iván Mordisco con la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Hay otra que es marcada, que la separan aquí, que es entre las FARC y los comandos de frontera. ¿Por qué lo hacen así? Resulta que los comandos de frontera, antes de que cayera el Paisa, habían suscrito un documento en el cual se integraban como guerrilla a la segunda Marquetalia. Y eso ya iba muy avanzado y el Paisa pasó por el Cauca y habló con los del Cauca para que unieran el comando coordinador de Occidente con ese grupo para volver a hacer unas zonas FARC. Pero ¿qué ocurrió? Que allí manejan un sistema mafioso completamente, que según ellos se aparta de los preceptos revolucionarios y es el único grupo que le paga sueldo a los terroristas, los demás no. Los demás les dan bienestar y parranda y todo lo que quieran, pero no les pagan salario. En cambio, allí les pagan el equivalente a 3,5 millones de pesos, más o menos $1.000. Entonces, esos comandos de frontera son narcotraficantes y dicen ser guerrilleros y pelean con las otras FARC, eh, pero pueden enviar plata a su casa. Entonces, como están ganándose la población con eso, vienen todos esos enredos que vemos en el Putumayo acá rato de muertos. Hay otro conflicto que es entre las antiguas FARC y el ELE. Y uno que surgió desde más o menos mediados del año 23 en adelante, que son que las FARC de Mordisco comenzaron también a buscar a las autodefensas gaitanistas para matarse, ya que las FARC de Mordisco no se habían metido ni a Urabá, ni a Chocó, ni a otras zonas donde hay gaitanistas. Entonces, miremos aquí y cualquier parecido con Libia, después de la guerra, después de que tumbaron a Muammar Gaddafi, o cualquier parecido con Irak, después de que cayó Saddam Hussein, o cualquier parecido con Yemen, después de la primavera árabe, o cualquier parecido con lo que está pasando en Sudán, con la guerra civil, son apenas meras coincidencias. Pero vean ustedes cómo se ha descompuesto la seguridad. Entonces, miremoslo en plata blanca, sobre el tablero, sobre la mesa. 8 conflictos perfectamente determinados y todos con sangre y con muertos. No son conflictos de amenazas o de que estamos, no. Eso es dándose y dándole al adversario. Un gobierno que habla de paz total, pero que está más del lado de ellos en el sentido ideológico y que quiere cooptarlos a todos y legalizar el narcotráfico y ganar un premio Nobel y eternizarse en el poder con eso. Una cantidad de gente en el gobierno que sabe que esto es una farsa, pero que no van a perder la ubre que les está mandando tanta leche y le acolita al señor Petro todas esas cosas. Un Congreso de la República que vive pensando es, desde el mismo día que se posesionan para iniciar su periodo, es en todas las trapisondas que tienen que hacer para reelegirse, porque es que esa ubre es mejor todavía que la que tienen los bandidos del narcotráfico. Una academia completamente infiltrada por personajes de izquierda que todo lo desvirtúa y lo vuelve victimización de los comunistas y victimarios a los que han defendido la institucionalidad. Unos medios de comunicación ansiosos de publicar al día a día lo que produzca rating que doblegue al adversario en el medio, más no que traiga información. Unas autoridades municipales surgidas de personas que no tienen la menor idea de concepto de país porque no hacen parte de un partido serio que los estructure y les ponga líneas de acción. El país hay en ese desorden. Y de remate, una población colombiana que tiene que vivir a lo que dé el día a día y así si el narcotráfico que le dé con tal de que le satisfaga sus necesidades básicas, pues mira para otro lado y dice que ese no es su problema. Entonces volvemos al viejo adagio de que la población considera que la violencia es un problema entre el Estado y los grupos armados y que no le toca a ellos y que los afecta únicamente, pero que no les corresponde hacer nada para solucionarlo. Y que la paz
es un problema entre el presidente de turno y los bandidos. Entonces, nos trae las siguientes cifras el Comité Internacional de la Cruz Roja. De lo que ellos documentaron, cuentan que pudieron codificar 444 casos de violaciones al derecho internacional humanitario cometidos por las guerrillas y por estos bandidos armados y narcotraficantes, entre los que cuentan violencia sexual, amenazas contra personas que inclusive hasta las desplazan, les quitan su tierra, reclutamiento de menores, desapariciones de personas que asesinan y no dan razón, sin contar los que desaparecen dentro de las filas de ellos, los famosos juicios revolucionarios, utilización directa de hostilidades con niños, niñas y adolescentes, homicidios a granel y empleo de artefactos explosivos irregulares contra la población civil y la fuerza pública. Y resaltan que mientras están involucrados en ese proceso de conversaciones de paz con el gobierno, pues que por lo menos le pongan cuidado a lo que se está diciendo aquí la Cruz Roja Internacional, que entre comillas es un organismo neutro que trata de decir la verdad. Pero aquí le agregamos algo. Esto es lo que la Cruz Roja documentó, bien o mal, pero lo documentó. Y lo que no documentó, lo que nos deja la experiencia, todas esas áreas de operaciones, es que lo que se documenta oficialmente generalmente es el 60 al 70% de los hechos. El otro 40 casi siempre pasa sin documentarse y queda en el olvido. O porque las víctimas no denuncian, o porque no queda víctima que denuncie, o porque los bandidos siguen ahí y ellos son los que manejan la información. Ahora resalta muchísimo la Cruz Roja es el reclutamiento forzado de menores de edad. Pero aquí tuvimos un caso en Colombia hace poco que el señor comisionado de paz, siguiendo instrucciones de Petro, firmó un acuerdo con el ELN en el que les dice que no recluten a menores de 15 años. ¿Cómo así que no recluten a menores de 15 años? Es que no deben reclutar ni menores de 15 ni mayores de 15 a nadie. Pero el señor comisionado firmó en nombre de los colombianos que pueden reclutar, palabras más, palabras menos. Entonces, la Cruz Roja hace ese llamado de atención. El tema es que ya conseguir personas mayores de 18 años, de 20 años, que se unan a esos grupos es muy difícil, es supremamente difícil. En cambio, un niño de 14, 15, 16 años, que es rebelde por naturaleza, por su edad, por la adolescencia, y sin ninguna esperanza de vida, y viendo que sus compañeros, sus amigos se metieron a la guerrilla, que andan con fusil, son los mandacallar y que echan cuentos de que en el combate mataron no sé cuántos soldados y que se arrastraron, que brincaron y que corrieron. Y eso pues a un joven sin experiencia y sin ninguna formación le atrae. Entonces, la Cruz Roja puntualiza eso. Bueno, si ustedes están negociando, ¿por qué siguen reclutando con menores? Eso no tiene explicación y le agrega el sufrimiento psicológico y psicosocial de las familias que pierden a sus eh, jóvenes que se van para la guerrilla. Y luego, pues resalta que es que hay condiciones de vulnerabilidad y que la pobreza, y entonces se vuelve un círculo vicioso que no explica nada. Y aquí dice que en el solo año 2023, la Cruz Roja registró 380 acciones directas de víctimas de minas antipersona colocadas por las FARC, el ELN, contra la población civil. Que de esas 380, 23 fueron menores de edad y 61 de esos fallecieron en los hechos. Y dicen que como gran cosa, eso se disminuyó en un 27% respecto al 22. Y naturalmente el gobierno Petro sale a sacar pecho y decir que fue que en el 22 cuando estaba Duque sí pasaba eso en forma aterradora. En cambio que en el gobierno de él apenas fueron 380. Es increíble el descaro, el cinismo y la manipulación de la información. Entonces llegamos al final, mi coronel Alarcón, y vamos a colocar sobre estas ayudas que vamos a poner aquí en el tablero,
unas reflexiones y entonces le pedimos a los asistentes que de todo lo que hemos dicho escojan una reflexión y nos digan puntos de análisis respecto a lo que acabamos de ver, pero siempre enfocados a cuál es el camino para buscarle solución a esto, que es política. Adelante, mi coronel. Muy buenas tardes, noches para todos los presentes en la academia del día de hoy. Como siempre, vamos a darle la palabra primariamente a las damas presentes. Tiene la palabra entonces Yolanda Acevedo para sus 2 minuticos, por favor. Adelante. Gracias, coronel. Buenas noches. Saludo para todos. Excelente presentación, coronel Villamarín. Muy ilustrada, muy buena, muy acertada. Muchas gracias. Pues bueno, yo desde mi, ¿cómo se llama? Poco conocimiento al respecto, como siempre se los digo, yo veo dos situaciones que pueden ser, digamos, medidas de choque. Una, pues simplemente como sucedió en los Estados Unidos en los años 20 con el licor, y es aprobar la, mm, la droga, tristemente. Y dos, pues irnos, como dice aquí el punto número 8, pasar totalmente a la ofensiva. Sí, una guerra total, porque es que esto ya es una cosa muy terrible. Así tengamos que sufrir todos, pero por lo menos no seguir en la patria boba. Esa es mi puntual situación. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Déjame de última, por favor. Mi coronel Carvajal, por favor, adelante. De último, por favor. Entonces vamos con Eduardo Carrillo. Adelante, por favor. 2 minuticos. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, y por dar la opinión. Yo personalmente creo que el Estado ya se ha arrodillado bastante y creo que el seguir arrodillándose y sin poner de poner un frente común y ceder y ceder y ceder, creo que llega el momento en que hay que decir basta ya y ponernos frente y que sea lo que Dios quiera. Pero tenemos que tener, si tenemos que llevar un enfrentamiento armado, hagámoslo, porque es que si no, nos vemos que vamos a ser un Estado narcoterrorista, pero un Estado que se va a manejar de esa manera. Van a ser ellos los que van a manejar esta democracia, que se quedará sin democracia, evidentemente. Nos quedaremos totalmente en un estado directamente de excepción, una dictadura. Gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches al señor coronel Villamarín y a todos los asistentes a la sala. Gracias por la actualidad de este tema, por lo que ha sucedido en la liviandad que ha tenido los negociadores en este proceso de paz, porque suceden los hechos con frecuencia del reclutamiento de menores o de los asaltos a la comunidad y la manifestación de los negociadores pues es nula, ningún efecto produce. Y esa ausencia, esa mudez del señor jefe de la primera línea, pues no conduce sino que se siga el desorden y el atropello contra la comunidad. De no cambiar por parte de la fuerza pública el sistema y de pronto pues haciendo actividades de mayor envergadura, no vamos a ninguna parte y definitivamente no podemos decir de que es que el cambio está por llegar. No, el cambio ya llegó, pero no para mejorar el bienestar de la sociedad, sino para acabarla. Así de sencillo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Como un breve recorderis, tenemos 8 reflexiones al frente.
de las cuales pues lo más prudente es escoger una y explicar el por qué la escogen. Adelante, por favor, para sus 2 minutos, mi sargento mayor Elías Ortiz. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues indudablemente este es un estratagema de Petro que él ha venido orquestando desde que inició su mandato. La famosa paz total es una utopía que no se la cree ni él mismo, porque eso es a todas luces un imposible con la baraja que tenemos de grupos en conflicto. Entonces, realizar una tal paz total, eso es totalmente imposible. Igualmente, pues la liviandad y sesgo de los actuales negociadores están negociando los mismos con los mismos. M19 con FARC, misma ideología. Ahí no se va a obtener nada positivo nunca. Y finalmente, deberían pasar las fuerzas militares a la ofensiva. Pero ¿a cuál ofensiva si eso fue lo primero que están desmontando, están desarmando? La situación es demasiado crítica. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra entonces Eduardo Patiño y se alista mi coronel Iván González. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que yo escogería el 8º punto, el que las fuerzas militares deben pasar a la ofensiva, porque los hechos están demostrando que están aumentando los cultivos ilícitos, que están aumentando los frentes guerrilleros, y entonces sería repetir el mismo ciclo que se dio a finales del siglo XX hasta la llegada de Pastrana y Uribe, que pasaron a la ofensiva para reducirse de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, sería pasar a la ofensiva precisamente para evitar ese mito, el eterno retorno que vive el país en las políticas de orden público. Y esto se debe precisamente a la premisa de la Constitución, donde debe haber una reforma constitucional desde mi punto de vista, que el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Eso es un error. Esto no puede aplicarse al modelo estadounidense, que el jefe de Estado es el comandante en jefe de fuerzas militares. Acá no, porque aquí llega un presidente y establece otra política de orden público y no le da continuidad a lo que hace su antecesor. Entonces, nuestra idiosincrasia, nuestras realidades son muy diferentes. Entonces, esto tiene que pasar a una reforma constitucional para acabar con eso y que el comandante jefe de las fuerzas militares sea el comandante de las fuerzas militares y una cúpula de altos mandos militares que definan la política de orden público de manera permanente y que sea una política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González para sus 2 minutos. Gracias, mi coronel. Pues yo escojo la reflexión número 7, la necesidad del estudio político y estratégico por parte de un concepto civil y militar. Lo considero importante porque es que la población colombiana es muy desconocedora del orden público, de la seguridad, de la paz, de la tranquilidad. La mayoría de la población considera que eso es para aquellos que tienen un problema personal, particular, privado, individual, con estos grupos terroristas que son, que los extorsionan, les roban, o los secuestran, etcétera, etcétera. Entonces, todo mundo piensa, eso es un problema individual y solamente yo me interesaré con eso cuando me toque a mí, pero normalmente siempre tiene la presunción que a él nunca le va a tocar. Y eso es porque no existe una conciencia colectiva generalizada del conflicto y de la tranquilidad y el orden nacional.
porque todavía no hemos formado un sentido de pertenencia de nivel patriótico, nacional, que cubra toda la República de Colombia. Y creemos que a veces incluso que eso es asuntos novelescos para escribir novelas, que eso no es tan real. De tal manera que esa indiferencia es debido a nuestro poco estudio y conocimiento del problema de la seguridad nacional. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Bueno, entonces vamos ahora sí con los que nos hacen falta. Pues excusamos al doctor José Ricardo Martínez porque pues ha acabado de llegar, pero vamos a dejarlo de último a ver qué podemos. Adelante, doctor Martínez. Caramba, sí, sí, señor, muchas gracias, buenas noches. Acabé de llegar y estoy observando las reflexiones. Caramba, seguramente en su oportunidad fueron muy bien explicadas. Aquí yo no sé, la última, seguramente de un civil, de un no uniformado no puedan escucharla, pero para mí lo que debe pasar es que las fuerzas militares deben estar siempre a la ofensiva, porque para eso se llama fuerzas militares. Le hayan quitado el nombre de Ministerio de Guerra y poco a poco vayan degradándola y quitándole un ministro uniformado y pasándolo a un civil que solamente es el vocero de ellos y hoy se convirtió fuera en el jefe de ellos. Eso es cosa muy diferente que nos hemos dejado, como dicen, meter el dedo a la boca, pero esa es sí, manosear y abusar del pueblo. El octavo es el que me inclino yo que debe ser una atención muy importante de que sean las fuerzas militares las que tomen la iniciativa y la ofensiva en defensa de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Ahora sí le damos la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Indiscutiblemente, las 8 reflexiones que están en pantalla son perfectamente válidas y tan válidas las opiniones que han expresado hasta el momento. Sin embargo, yo también me acogería a la necesidad del estudio político, estratégico, civil, militar, porque realmente hay mucho desconocimiento en la población en general y como no tenemos recursos como para hacer una comunicación amplia por todos los medios, vamos a tener, y además todavía no somos un partido político, vamos a tener que actuar como fundación que sí tiene personalidad jurídica, que está perfectamente establecida en sus objetivos y que tenemos acceso a la parte militar, o por lo menos eso creo yo, de que podemos tener acceso a nuestros altos jefes militares. Así es de que pienso que importantísimo que logremos llegar a nivel del más alto de la cúpula militar y explicarles lo que pretendemos como civiles y por lo menos que lo conozcan para que lo tengan en cuenta en alguna de sus actividades. Muchas gracias. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches para la sala. Bueno, quiero referirme al punto 7 de reflexión, que es la necesidad del estudio político, estratégico, civil y militar para determinar una estrategia que involucre a toda la nación, con una línea de acción, con unas metas y con una evaluación de resultados. ¿Me explico? Es decir, se requiere una estrategia nacional contra la violencia, con objetivos claros, precisos y concisos, con límites en el tiempo. El problema lo está sufriendo toda la nación. Luego, toda la nación debe involucrarse, pero se requiere un estudio político, estratégico, civil y militar. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Casi ninguno tocó la reflexión número 4,
y yo me voy a permitir hacer una alusión a este punto. En lo que hemos diseñado o construido con mi coronel Villamarín en la memoria histórica, nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de la gente desconoce la historia vivida del país, y sobre todo que mañana, cuando ya sean viejos, no se van a acordar de la situación histórica actual. ¿Por qué? Porque no la hemos tenido en cuenta para escribirla, y nos van a vender, es la que quieran vendernos o presentarnos la izquierda colombiana, el comunismo internacional y especialmente el colombiano. Esto, aunado con el punto 5 de la liviandad y el sesgo de los actuales negociadores, nos coloca todo en favor de la izquierda y nada en favor de nosotros. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, hemos dado la palabra para todas las personas presentes, actuales en la sala. Vamos nuevamente con su gestión, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, la segunda y última intervención que les pedimos a todos es que sobre este cuadro de los 8 conflictos armados activos en Colombia, que puntualmente presenta el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que la ONU los avala por un lado, pero por el otro sigue legitimando la farsa de la paz con Santos. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los prioritarios para resolver por parte del Estado colombiano, para buscarle el camino a la solución al problema, ya que pues todos son graves, pero debe haber unos que demandan prioridad para resolverlos? Entonces queremos escuchar el concepto. Y ahí terminamos el ejercicio. Adelante, mi coronel. Mi coronel, yo tenía una pregunta antes de iniciar esta segunda parte, y ¿dónde está aquí, por ejemplo, el clan del Golfo? Es que es el mismo, la autodefensa de altanistas. Ya, correcto, mi coronel, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos de atrás para adelante. Por favor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista la ingeniero Rosita. Cedo el turno, por favor. Bueno, mi coronel. Por favor, ingeniero Rosita, adelante. Muchísimas gracias. Sin la menor duda para mí, en mi concepto, los 8 conflictos armados son sencillamente la consecuencia de la falta de una ley de defensa y seguridad nacional. Los 8. Para mí, no hay ninguno como especial. Y vamos a ver si en alguna forma le hacemos conocer al Congreso Nacional la situación en que está el país sin ley de defensa y seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel, perdón, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, definitivamente lo que me llama la atención es que de estos 8 conflictos, solo 3 son con el Estado colombiano. Los otros 5 son entre ellos mismos, o sea que se dan el lujo de hacer la guerra entre ellos mismos. Y de los 3 conflictos que lidera el Estado colombiano, pues resolver uno solo de ellos no resuelve nada, porque siempre nos quedaría faltando, nos quedaría cojo ese procedimiento. Entonces pienso que resolver un solo conflicto no aporta nada a la paz del país. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Pues, en teoría, sería resolver todos, ¿no? Los que están escritos aquí, pero como, pues, se dice que, pues, elegir uno
yo diría que el del Estado colombiano contra las antiguas FARC, Ejército Popular, que no se acogieron al acuerdo de paz. También sería la del Estado colombiano contra el Ejército de Liberación Nacional. Pero yo veo que por la jerarquía que fueron las FARC, entonces pienso que toca pues enfilar baterías contra las antiguas FARC que no se acogieron al proceso de paz, para precisamente crear como una especie de efecto dominó sobre el resto de grupos armados. Y entonces así, si se muestra un Estado fuerte, muchos grupos armados podrán buscar un proceso de paz al ver que las fuerzas militares tienen el carácter, la disposición para combatir a estos grupos y demostrarles a la opinión pública que las fuerzas militares tienen con qué, porque es que la opinión pública, precisamente por todas estas marrullas de los procesos de paz en teoría, porque realmente no son procesos de paz, sino que son unos, digámoslo, no tanto montajes, pero son unos intentos burocráticos que no llevan a nada. Es lo que ha llevado a que crean la opinión pública de que las fuerzas militares no pueden resolver el conflicto desde el punto de vista militar, y resulta que está totalmente equivocado. Las fuerzas militares tienen con qué y saben del conflicto y saben cómo resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Yo estoy también de acuerdo con la idea de Eduardo, porque es que ha habido tantas negociaciones y acuerdos con las FARC que ya eso se volvió rutinario, de que se acuerda, pero al poco tiempo se está incumpliendo. Y de tal manera que es una burla constante, es un rosario ya de burlas, que no tiene fin. Y eso está creando el concepto de que debemos vivir en agonía eterna, haciendo pactos de paz para después continuar la guerra. Entonces no tiene credibilidad. Muchos presidentes han dado amnistías y perdones y han sacado a muchos bandoleros y criminales de las cárceles, casi que por caridad cristiana, dándoles perdón a todos los crímenes que han cometido, pero para volver otra vez a continuar cometiendo delitos. Y que esa es la vida normal. Ya la conciencia colectiva nacional indica que no, que esa es la forma como nosotros debemos vivir permanentemente. Porque es que no hay un gobierno ni un presidente que haya sido capaz de utilizar todo el poder de impositivo del Estado para acabar definitivamente con toda esta burla tan histórica. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Pues yo viendo aquí el cuadro que nos presentan, los 8 conflictos armados activos en Colombia, pues determino que metiéndose el Estado colombiano solamente en una de las propuestas o en las 3, estaría ayudando a alguno de los 5 que siguen en conflicto matándose entre ellos mismos. ¿Sí? Si el Estado colombiano versus Ejército de Liberación Nacional, entonces estaría ayudando a las antiguas FARC-EP. Si es el Estado colombiano contra las autodefensas gaitanistas, entonces estaría ayudando a la AGN, o sea, a los mismos. Y el Estado colombiano contra las antiguas ARP, actualmente acogidas en la guerra de paz, también estaríamos como en las mismas, por ese ladito. Entonces, lo que hay que darles a todos los bandidos, a todos, acabar con toda esa plaga de frente y sin miramientos, por un lado. Y segundo, yo quiero saber si puedo hacerle una pregunta al coronel Villamarín. Adelante, adelante. Gracias, coronel. Es que me llama también la atención lo siguiente. Esta es una situación en la que estamos en este momento inmersos todos los colombianos, que viene de vieja data, como usted bien lo ha explicado, ¿sí?
pero sí me llega, me queda en duda. Toda esta gente se mueve, y como usted mismo lo ha dicho, por la gran cantidad de dinero que concentra el narcotráfico. Entonces, ¿hasta dónde usted ve posible o hasta dónde vemos nosotros posibles que sea una forma de acabarles a ellos la vagabundería, aprobándoles el narcotráfico, para que no sea narcotráfico, sino que sea una cosa legal, costosa, pero pues que sea el Estado mismo el que se encargue de administrar eso? No sé cómo sería eso, si sería viable, si no lo ven viable, si políticamente está bien, si moralmente no lo está, en fin. Me gustaría como conocer su posición frente a eso. Pues es que haya habido dos posiciones de larga data, ¿no? Los que dicen que hay que legitimar, legalizar el narcotráfico y exigirle a los países consumidores que combatan a las redes de distribución y a quienes facilitan el consumo, como los bancos y los paraísos fiscales. Y hay otros que están en la línea de que no, que eso hay que combatirlo frontalmente. Y en medio de esa disputa hay una cantidad de intereses y de realidades sociopolíticas y económicas y geopolíticas que no lo permiten. Por ahora Colombia está dentro del esquema que hay que combatirlo, y lo que toca es mejorar el combate, pero exigir de Estado a Estado que también lo combatan en los países consumidores, porque lo hemos hablado muchas veces en esta sala, en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, es de frente que el consumo y la venta se hace abiertamente en las calles, y la eficiencia de la policía o de los organismos de seguridad no es tan efectiva, ya que dicen que ellos le apuntan siempre es a buscar a las redes más grandes, pero ahí detrás hay unos intereses muy fuertes. Entonces, esto es un debate que está por darse y hay posiciones en ambos sentidos muy fuertes, pero mientras se define eso, lo que le corresponde a Colombia es combatirlo en en los campamentos, en la distribución y, y en la misma corrupción que hay dentro de funcionarios del Estado que le facilitan que eso ocurra. Gracias, mi coronel. Yolanda, muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, yo diría de que el Estado colombiano se debe centrar más en combatir a los tres primeros grupos en igualdad de proporción. ¿Cuánto diera yo porque el resto de grupos se acabaran entre ellos mismos para evitarle dolores de cabeza menos a la fuerza pública, que son los que cuando actúan de pronto en un momento determinado, dentro de la emoción de los diversos casos, porque es que no es fácil circunscribir en un momento determinado el adecuado uso de la fuerza proporcional a las circunstancias. Difícil. Y tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional no pueden estar con el Código Penal ni con las normas internacionales a ver si su actuación es proporcional. Porque hay que actuar es ya. Mientras que las autoridades judiciales le dan vuelta y siniestra. Y si se equivocan no pasa nada, porque pues a la hora de la verdad, algunas veces los condenan y van a las segundas instancias y los absuelven. Entonces, pues, no hay, como se dice, igualdad en las condiciones de trabajo para los unos ni para los otros. Y el resultado de eso es que son las peroratas del jefe de la primera línea, que es que la fuerza pública mata, que es que la fuerza pública se deja comprar, que es que la fuerza pública tal, pero vayan al momento.
Ojalá ustedes escuchen por ahí, ha estado rodando por las redes sociales, una crítica que hace un agente con 11 años de servicio, que ha trabajado contundentemente, según él, contra las ollas en Ibagué, Tolima, y está al borde de ser condenado porque en una oportunidad tuvo que emplear la fuerza porque los bandidos, todos del mismo grupo, se defendieron entre sí y a los policías no hubo quien los defendiera porque, pues, como se dice, un grupo de policías actuando contra 2, 3 o 4 barrios dedicados al narcotráfico, pues eso no tiene ningún sentido. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Eduardo Carrillo. Gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí determinando. Yo quería aportar algo que creo que es lamentable, ¿no? Vamos a ver, nosotros desde los acuerdos de paz desde Cuba, lo que hemos ido siendo cada vez más tibios. Al ser más tibios, cada vez han ido ganando más posición directamente dentro del territorio nacional. Se han hecho más firmes y realmente nuestras fuerzas militares lo que se han ido haciendo son más débiles. ¿Pero más débiles por qué? Por los propios dirigentes que nos manejan. Porque muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo Patiño. ¿Cómo podemos tener la cabeza del presidente, que sea quien sea, el que realmente maneja las Fuerzas Armadas? Yo quisiera decir qué preparación tiene ese señor para definir directamente qué sí o qué no. Se le podrá consultar, evidentemente, como a todo gobierno, pero creo que debe de haber una persona determinante que sea militar, con conocimientos suficientes como para preparar directamente lo que es la seguridad del Estado colombiano. En estos momentos no tenemos seguridad en el Estado colombiano. ¿Por qué? Debido a lo que realmente estamos explicando aquí. No tenemos una persona al frente de las Fuerzas Armadas y necesitamos uno urgente, urgentísimo, porque aquí a la prueba me remito. Cada vez tenemos más frentes de guerra y cada vez nosotros tenemos que acudir a más frentes de guerra y cada vez menos preparados. Con lo cual, que dice, o damos un golpe de efecto y damos una palmada encima de la mesa y decimos, hasta aquí, y hacemos lo que realmente debemos de hacer, es enfrentarnos al problema. Y el problema se soluciona con las armas, no se soluciona directamente con golpes de mucha paz y mucha paz, con la OEA, con el otro, con el otro, con el otro, y sentándonos en las mesas de negociación con estos sinvergüenzas criminales. A los criminales hay que atacarlos como realmente hay que atacarlos, con las propias armas que ellos utilizan contra la sociedad civil, que realmente no tiene cómo defenderse. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos una intervención en el Facebook que dice, yo veo que se necesita crear una Guardia Nacional para preservar el orden público a nivel urbano. Asimismo, reforzaría a la policía. Bueno, nos queda por hablar, por intervenir el doctor José Ricardo Martínez y mi coronel Carvajal al final. Adelante, por favor, el doctor José Ricardo Martínez. En estas consideraciones que se están estudiando, pues, en efecto, en consideración un criterio muy personal, de acuerdo a lo que uno más conozca, los conflictos que se han presentado con cada uno de estos géneros de personas, de grupos, de todos los nombres que se han logrado componer ellos, comandos y demás. Yo creo que es más importante estar siempre es el que está directamente con el grupo mayor, que son el Ejército de Liberación Nacional y en todos los campos, no solamente pues en el campo rural, sino en el campo urbano y en las infracciones que hay entre la misma organización gubernamental. Es un frente contra ese grupo que es el que más está actuando muy organizadamente en este momento. Sería pues un concepto personal. Gracias. Muchas gracias.
Mi coronel Carvajal, finalmente, adelante, por favor. Ay, se cayó su señal. Bueno, mi coronel, quedamos hecho el repaso por todos los que están en sala actualmente. Mi sargento mayor Elías, ya lo pasé, ¿no? Ahí está mi coronel Carvajal. Tiene abierto su micrófono, pero no le escuchamos nada. Bueno, está ahí. Listo, mi coronel Villamarín. No tenemos más intervenciones para la presente academia. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces hemos hecho un ejercicio por demás interesante, enriquecedor y de mucha reflexión, porque los temas tocados por ustedes en los resúmenes y en sus intervenciones nos demuestran la preocupación que debería existir dentro del pueblo colombiano y dentro del gobierno nacional para buscar los caminos de solución a una problemática tan compleja, tan disímil, tan irregular y tan difícil de definir en diversos ambientes de la vida política, social, cultural, económica y de desarrollo del Estado colombiano, sociedad como tal. El tema, pues, es el análisis geopolítico y estratégico de la situación actual de las supuestas disidencias de las FARC. Partimos de la premisa que todo lo que tocáramos aquí hoy, tanto en la exposición como en las reflexiones de ustedes, no dejará de ser apenas un barniz, un pincelazo, porque entre más se ahonda en ese problema y se mira con profundidad, se revisa en detalle cada uno de sus componentes, nos damos irremediablemente cuenta que estamos ante una situación demasiado complicada, con muchas aristas peligrosas y que no manejarla adecuadamente, pues lo que hace es eternizar el caos que estamos viviendo. Entonces pasamos a ver un recuento histórico de cómo fue que surgieron la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC, autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, que en menos de 5 o 6 años han causado tanta violencia, han producido tantos hechos, que el solo hecho de escribirlo ya demanda una buena cantidad de volúmenes muy documentados, porque existe mucha información en los medios de comunicación, en las redes, en tesis y además documentos que se le han incautado a estos bandidos y otros los testimonios que han dado ante los jueces de la República, quienes han sido capturados o que han sido procesados por la Fiscalía General de la Nación, o quienes han entrado a los procesos de desmovilización y retiro de la lucha armada. Entonces vimos que hay una cantidad de sucesos importantes, todos irremediable e indefectiblemente relacionados con el narcotráfico como motor, impulsor de ese problema. Y ha habido de todo, ¿no? Tradiciones, película gringa, como de la captura y la liberación de Santrich, fugas hacia Venezuela, componendas internacionales, relaciones con carteles de la droga, con gobiernos torpos y siniestros como la narcodictadura de Maduro en Venezuela, presencia en todos los países vecinos, utilización de tecnologías de última moda y dinero a raudales. Y al hablar de dinero a raudales, entonces vimos unas cosas tan insólitas como que el Departamento de Estado de Estados Unidos, por un lado, le quita el mote de narcotraficante a John 40, pero inmediatamente lo mete en otra lista de la Segunda Marquetalia. Entonces uno dice, esto es como un juego del gato y el ratón, y al fin y al cabo los que salen dándose publicidad son los bandidos. Pero seguimos hablando del dinero a raudales y vimos el caso de un delincuente que fue capturado
después de que hizo el tránsito por el grupo de Iván Mordisco y se pasó al de Iván Márquez y se llevó de un lado a otro la bicoca de 40.000 millones de pesos. Hicimos varias veces la reflexión y la repetimos al final. Si un solo bandido se roba todo ese dinero a un grupo, entonces ¿cuánto dinero están manejando el contexto, tanto a nivel local donde este se vuela, como a nivel nacional? ¿Y cómo es tan importante ese ingreso que pierden 40.000 millones de pesos y no pasa nada? Iván Mordisco sigue delinquiendo con la misma asiduidad, con la misma capacidad armada, con los recursos que requiere y exige la guerra, y sigue reclutando y sigue funcionando. Entonces, es que el caudal de dinero que circula en esos grupos es impresionante. Y siguiendo sobre ese tema, veíamos que al otro grupo de las FARC le incautan 16 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Es mucho más dinero que los 40.000 que se le robó un grupo a Mordisco. Y aquí le quitan como 65.000 millones de pesos más y tampoco ocurre nada. Esos grupos siguen actuantes y siguen controlando el negocio. Es porque el narcotráfico, que es todo el carburante de la guerra, está intacto y desde luego eso indica que hay que combatir el narcotráfico con fortaleza, no con el cuento del señor Petro, que es que los campesinitos que cultivan las hojas son unas pobres víctimas y que hay que combatir es a los grandes traquetos. Pero los grandes traquetos son los que financian la guerra, que le financió a él parte de la campaña y a los que él quiere sacar de las listas de extraditables de Estados Unidos. Es un juego que parece sin terminar y mientras no haya una sola unidad de criterios internacionales para combatir el narcotráfico, todo esto que estamos viendo será repetición de la repetidera. Luego vimos el caso de este otro bandido que es de no te lo puedo creer y es de los que firmó el pacto con el señor Santos y luego se volteó y aquí vemos al comisionado de paz Danilo Rueda reunido con ellos hablando de paz como si no hubiera pasado nada. Y la historia del bandido que tiene más antecedentes que el Mono Jojoy y Timochenko juntos. Y luego vimos cómo se han expandido en el Valle del Cauca. Entonces, llegamos a este punto para reflexionar que lo que hemos hecho es como un barrido muy general por distintas zonas para tener una idea de cómo se mueve, pero no hemos entrado a analizar específicamente qué es lo que hacen en Arauca, qué es lo que hacen en el norte de Santander, qué es lo que hacen en el Putumayo, en Caquetá, en el Cauca, porque eso es otra conferencia completa u otras, y sería todo un curso de detallado de conocimiento de las FARC después del pacto de la firma, o después de la firma del pacto con Juan Manuel Santos. Luego vimos aquí que en el Ecuador le encontraron una cantidad de armas y dinero y otros elementos y municiones a uno de los grupos de las FARC en un patrullaje de rutina por la Fuerza Armada Ecuatoriana, lo cual quiere decir que están allá, están aquí y están en todas partes causando daños porque son redes internacionales que cuentan con complicidades políticas y de justicia en ambos lados de la frontera. Y finalmente vimos un conmovedor, preocupante informe de la Cruz Roja que nos dice que hay 8 conflictos armados activos en Colombia. Lo cotejamos con la política de paz del señor Petro, con lo que nos está ocurriendo y nos damos cuenta que es que definitivamente sobrevivimos como país, quizás porque estamos encomendados al Espíritu Santo, porque son muchos los vectores que apuntan negativamente contra Colombia y sin embargo subsistimos. Y analizamos que la Cruz Roja documentó 444 violaciones al VIH en solo 2023, con casos aberrantes de los que hace usualmente la guerrilla, que ni para qué repetirlos. Y que uno de los puntos que más insiste la Cruz Roja de llamado de atención a los grupos terroristas es el reclutamiento de menores de edad, ya que ese es el factor más grave de llevar niños a que cometan actos criminales y volverlos delincuentes de la peor laya y de su más tierna edad. Entonces, miramos finalmente que
de la gran cantidad de víctimas, 380, que son muchas, por minas antipersona en todo el país, 23 eran menores de edad y 61 fallecieron en el año 2023. Y los otros quedaron con graves lesiones, amputaciones, limitaciones de motricidad o limitaciones de algún órgano vital producto de este crimen tan atroz. Pero publican una cifra que es para ellos alentadora, que es el 27% menos que lo que ocurrió en 2022. Y de inmediato el señor Petro, que vive del populismo y de la mentira y del oportunismo, dijo que eso era culpa del gobierno del señor Duque, que en cambio en su gobierno ya había disminuido como si 380 víctimas, que es más de una por día, no fueran nada, y que 23 muertos, que equivale casi como a un mes en que murió una persona diaria por el efecto de las minas antipersona colocadas por los bandidos, no fuera grave. Pero ese es el mal manejo político. Y eso nos indica que todo esto sucede. Luego pasamos a dos preguntas sobre unas reflexiones que estaban en el tablero. Hubo varios puntos de vista de ustedes. Se habló mucho de la incapacidad de los negociadores, de la necesidad de integrar lo político con lo estratégico en el orden civil y militar, en que obviamente las fuerzas militares deben pasar a la ofensiva y que hay que tener un énfasis en construir la historia y publicarla como es para que otros no la escriban y la cuenten de otra manera. Y enseguida nos devolvimos sobre este cuadro. El concepto general es que hay que combatir todas las formas de violencia, que hay que imponer que las únicas entidades que pueden estar ejerciendo el control de la población con apoyo de armas son las entidades de seguridad del Estado, y que la responsabilidad, desde luego, es integrar la política de desarrollo con la de seguridad para darle bienestar a los colombianos y erradicar este problema que a simple vista no es tan fácil, porque tiene en su combustible el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. Entonces, como vemos, hemos hecho un ejercicio de barrido, de selección oportuna de aspectos medulares que nos dan estructura, nos dan esqueleto, nos dan guía para poder entender lo que pasa en la política con la seguridad nacional, y no simplemente hacer como muchos que opinan por opinar o que cuestionan por cuestionar. Pero aquí hemos traído cifras, hemos traído ejemplos, hemos traído un proceso histórico, hemos analizado una estrategia de un grupo criminal y de sus integrantes, y en lo que todo el mundo coincide cada vez que se ahonda más en esto, es que el pacto entre el señor Santos y las FARC fue una farsa, porque a él no le importaba sino su premio Nobel, y que pensaba que salía de la presidencia e iba a ser como la canción de Rafael, el niño en el bautismo y la novia en el matrimonio, y en todas partes lo iban a invitar a llegar como el superhéroe que había hecho la paz en Colombia y ser consultor de paz en el mundo. Y pues ni se merecía el premio, ni nadie lo ha llamado, y eso es algo que le preocupa muchísimo a él como vanidoso, pero que no le ha traído ningún resultado al país, y por el contrario, lo que vemos es a diario una descomposición total. Llegamos al final. Mañana continuaremos en la mañana con nuestra memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia, y los invitamos también por la noche, que hay un cambio. El señor coronel Caicedo tuvo que viajar, entonces él viene el miércoles, y mañana haremos otro taller por la noche de otro aspecto interesante para seguir ahondando en estos temas. Entonces,